todos los miembros de América sean católicos. Esto tiene perfecta lógica. ¿Por qué? Porque los masones, si algo no eran, eran estúpidos. Hoy ya no está tan claro. Sabían perfectamente que la inmensa mayoría de los americanos eran católicos y no había manera posible de entrarles escandalizándolos. Entonces, lo que hacen es precisamente, bueno, tanto Bolívar como San Martín hacen cosas que aparentemente nos pueden parecer de una religiosidad incluso ultramontana. Por ejemplo, castigar con la pena de muerte la blasfemia en sus ejércitos. Esto no nos debe, insisto, llamar a engaño. Aparte de que en su vida privada luego no se sentían vinculados por esta doctrina que aparentemente defendían en público, lo importante para ellos era que la religión era un factor de control político. Lo importante, es mucho más fácil dominar a una población religiosa que a una población libertaria o libertina, que es absolutamente indómita. Pero lo fundamental, la clave de bóveda de la política masónica en América era precisamente desconectar a la Iglesia de la legislación, del ejercicio. Vamos a ver, la legislación no como acción directa de la Iglesia, sino como influjo, inspiración de las legislaciones. De hecho, se dan fenómenos paralelos, como por ejemplo obligar por constitución a que el presidente de las repúblicas sea católico, lo cual parece una medida, insisto, ultramontana, y al mismo tiempo implantar por constitución la educación laica en toda América. Son dos fenómenos paralelos. Entonces, por supuesto, ante la pregunta, la acción de la masonería es universal. De hecho, por tomar el ejemplo de México, de la Nueva España, prácticamente no se conoce ningún presidente de la República de México después de Iturbide que no fuera masón hasta Fox. Juárez, Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz, todos son masones. Todos son masones de una u otra obediencia. Y todos tienen distintos grados de hostilidad ante la Iglesia exteriormente. Pero en sus políticas educativas, en sus políticas legislativas, todos van a obedecer escrupulosamente el principio de secularización, de laicización de la masonería. Entonces, la respuesta para mí sintéticamente sería, la masonería tiene una presencia total en la emancipación o en la independencia, tiene una presencia total en el desarrollo posterior de los gobiernos de las distintas repúblicas, y no hay que llamarse engaño. No es una masonería que exteriormente se manifieste como anticlerical, sino que sutilmente trabaja en el nivel verdaderamente profundo, por lo demás en consonancia con la masonería llamada regular o inglesa, que era la que dirigía a través de la financiación las operaciones, por ejemplo, de Miranda, Bolívar y de San Martín. Y la segunda pregunta es más compleja porque requeriría una visión más panorámica. Pero pongo un ejemplo. Se suele achacar a España el maltrato de las minorías o de los indígenas, cosa que es perfectamente documentable, que al menos desde la política y de la acción de gobierno no fue así, sino fue todo lo contrario. Es decir, la morigeración de las encomiendas, los juicios de residencia a los gobernantes, a los virreyes, que se excedían, es decir, que utilizaban en su provecho sus atribuciones y no en cumplimiento de las leyes que venían de la corte. Es decir, siempre la ley estuvo de parte del indio. De hecho, nosotros conservamos, o hoy se conservan, las gramáticas de la mayor parte de las etnias de América gracias a la labor de los misioneros que se inculturizaron, que asimilaron, que aprendieron estas lenguas, las sistematizaron y gracias a eso las preservaron. Pues bien, nunca bajo el dominio de España se prohibió el uso de las lenguas indígenas. Fue un indígena en México, Benito Juárez, indígena, 100% indígena, grado 33 de la logia, quien prohibió el uso de las lenguas indígenas en México, quien quiso acabar con las comunidades indígenas de México, quien condenó absolutamente a la miseria a los indígenas y los recluyó, como siguen hoy, en reservas. Por supuesto,
la difusión del liberalismo económico, sin límites, porque el ensayo del liberalismo económico en Hispanoamérica no es ya ni siquiera como el liberalismo que tuvo lugar en la península a partir de 1833, que todavía tiene algunos límites institucionales. En América existe verdaderamente la subasta de los bienes públicos a favor de los ricos. Verdaderamente se negoció desde la emancipación hasta a la actualidad desde el poder público, controlado, insisto, siempre por la masonería, a favor de los más pudientes, traficando con los bienes del Estado, en detrimento de las clases más desfavorecidas. Entonces, el liberalismo en América no tuvo ningún tipo de restricciones institucionales. Y de hecho, lo que encontramos cuando vamos allí son unas clases adineradas, riquísimas, y unas clases pobres, miserables. Bueno, yo soy mexicano, entonces me han pedido que haga una pregunta. Y bueno, es algo, me parece interesante la presentación, igual el título del libro me causa un poco de ruido, pero bueno, esto no lo voy a preguntar. Lo que sí quiero comentar es algo que cuando dice usted y ha comentado, no sé, unas 6, 7 veces, afirma que para las colonias americanas o las provincias americanas, por ejemplo, o los que vivían en estas regiones de América, no querían realmente independizarse, querían seguir siendo españoles. Yo no sé, porque como mexicano nunca he escuchado yo este argumento, me parece, no sé hasta qué punto es un poco exagerado decir que querían seguir siendo españoles, porque yo pienso que desde esta postura se está pensando solo en la... No sé en qué clase de los que vivían en estas regiones. Decía usted, muchos indios querían seguir siendo y apoyando a la corona, pero yo desde la postura que he vivido y desde muchos que hemos vivido allá, esto no lo escuchamos, decimos y se escucha y se afirma y lo enseñan en la educación, es que queríamos realmente vivir como nación, vivir como gente de estas tierras. Y yo me quedaba un poco inquieto con este comentario. Querían seguir siendo españoles. Yo digo, ¿hasta qué punto y quiénes? Muchísimas gracias. Me parece una pregunta crucial. Recordemos que una de las falsedades terribles que hace la SEP es llamar traidores a los tlaxcaltecas. Cuando Cortés, con su exiguo grupo, va caminando hacia Tenochtitlán, hacia la capital del Imperio Azteca, se encuentra con muchos pueblos. Los tlaxcaltecas, dominados, vejados, humillados por los aztecas, se coaligan con Cortés y voluntariamente se hacen súbditos del rey. De hecho, todos los tlaxcaltecas, reciben el título de la corona de hidalgos. Pues bien, la historia oficial de México, hoy que reciben los niños desde hace 200 años, es que los tlaxcaltecas son traidores a México. Oiga, ¿traidores a quién? Tlaxcala era una comunidad política independiente, diferenciada, distinta lengua, distinta religión, distinta cultura que los aztecas. Estaban en su territorio mucho antes de que llegaran los aztecas. Cuando los aztecas llegan, les imponen su cultura, les quieren imponer su religión y sobre todo les quieren aterrorizar y vandalizar. Entienden que cuando llegan los españoles, el hombre blanco profetizado, son sus liberadores. Y voluntariamente, sin ningún ardid ni engaño por